En los rincones más antiguos y misteriosos de la Biblia se encuentra el nombre de una criatura colosal, el Behemoth. Su mención es breve pero poderosa, contenida en el libro de Job, uno de los textos más antiguos del Antiguo Testamento. A diferencia de otras bestias bíblicas, como el Leviatán o los dragones del Apocalipsis, el Behemoth no aparece en visiones proféticas ni en poemas simbólicos del fin del mundo. No. El Behemoth aparece como una criatura viva, sólida, presente en la tierra, descrita por Dios mismo como una muestra de su poder creativo. El nombre Behemoth proviene del hebreo BHMUT, Behemoth, una forma intensiva de la palabra behema, que significa simplemente bestia o animal. Literalmente, Behemoth podría traducirse como la bestia de las bestias o la gran bestia. Esta forma plural intensivo no implica que se trate de varias criaturas, sino que destaca su grandeza y poder sin igual. ¿Pero qué tiene de especial esta criatura? ¿Por qué Dios, al responder a Job desde el torbellino, la menciona con tanto detalle? ¿Y por qué ha fascinado a teólogos, eruditos y estudiosos durante milenios? El Behemoth ha sido objeto de muchas especulaciones. Algunos lo consideran un animal real, como el hipopótamo o el elefante. Otros creen que es un símbolo del caos primitivo, una fuerza de la naturaleza que solo Dios puede dominar. Incluso hay quienes lo vinculan con criaturas extintas, como los dinosaurios, o lo colocan en el reino de lo mitológico, junto a dragones y quimeras. Sin importar su naturaleza exacta, una cosa queda clara. El Behemoth representa algo mucho más profundo que una simple bestia. Es un recordatorio del poder soberano de Dios sobre toda la creación, incluso sobre lo que el hombre no puede comprender ni controlar. En este video, vamos a sumergirnos profundamente en el misterio del Behemoth. Exploraremos su origen, su descripción bíblica, su relación con otras criaturas colosales, sus posibles interpretaciones a lo largo de la historia y su significado espiritual para nosotros hoy. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo, la teología y el simbolismo bíblico. Porque detrás del Behemoth se oculta una de las verdades más asombrosas de las Escrituras. Para comprender al Behemoth en toda su profundidad, debemos viajar al corazón del libro de Job, un texto poético y profundamente filosófico que explora el sufrimiento humano, la justicia divina y la soberanía de Dios. Es dentro de este escenario, en los capítulos finales, que el Behemoth irrumpe con fuerza, no como una metáfora abstracta, sino como una presencia imponente y real. El sufrimiento de Job. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, fue sometido a pruebas extremas. Perdió su riqueza, a sus hijos y su salud. En medio de su dolor, Job clama por respuestas. ¿Por qué sufre un hombre inocente? ¿Dónde está la justicia divina? Durante muchos capítulos, Job discute con sus amigos, quienes le aseguran que el sufrimiento es siempre consecuencia del pecado. Job, por su parte, insiste en su inocencia. En un momento de angustia, Job pide que Dios le responda directamente. Y entonces Dios responde. Dios habla desde el torbellino. En el capítulo 38, Dios aparece en escena de una manera poderosa. Habla a Job desde un torbellino, no para explicarle los detalles de su sufrimiento, sino para recordarle su poder, su sabiduría y la grandeza de su creación. En lugar de dar explicaciones racionales, Dios confronta a Job con una serie de preguntas retóricas sobre la creación del mundo, los cielos, los mares y las criaturas que los habitan. Es en este contexto que aparece el Behemoth. En Job 40, 15, 24, Dios presenta al Behemoth como una de sus obras maestras, una criatura inmensa que solo Él puede controlar. Aquí está el pasaje, basado en una traducción común. Mira ahora al Behemoth que hice contigo.
come hierba como el buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Este pasaje es clave. No solo describe una criatura enorme y poderosa, sino que establece un vínculo entre Job y el Behemoth. Ambos son creaciones de Dios, aunque uno es frágil y sufre, y el otro es fuerte y majestuoso. La comparación no es casual. El mensaje es claro. Si Dios puede crear y gobernar al Behemoth, también puede comprender y gobernar sobre el sufrimiento de Job. Una criatura del mundo real, pero con significado espiritual. Aunque el Behemoth es descrito como un animal que come hierba como el buey, su descripción lo eleva por encima de cualquier criatura común. Su fuerza, su cola que se mueve como un cedro, sus huesos de bronce, nada en la naturaleza encaja perfectamente con esta descripción. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es real el Behemoth o es una figura poética? Lo que resulta fascinante es que Dios no presenta al Behemoth como un símbolo, sino como un testimonio vivo de su poder creativo. No es parte de una visión o un sueño, es parte del mundo real, hecho contigo, le dice Dios a Job, es decir, creado en el mismo tiempo que el hombre. El Behemoth, entonces, no solo responde a la pregunta sobre las criaturas grandes y misteriosas de la Biblia, sino que también responde, de manera indirecta, a la angustia de Job. Frente a lo incontrolable, lo incomprensible y lo salvaje de la vida, solo hay una certeza: Dios es soberano sobre todo. La Biblia, en particular el libro de Job, no suele ofrecer descripciones físicas extensas de los personajes o criaturas que menciona. Sin embargo, el Behemoth es una excepción notable. Su descripción en Job 40, 15, 24 es rica en imágenes, detallada y cuidadosamente estructurada para provocar asombro. Cada línea parece diseñada para transmitir fuerza bruta, majestuosidad y el sello único de la creación divina. Vamos a analizar versículo por versículo para entender la magnitud de esta criatura bíblica. Mira ahora al Behemoth que hice contigo, come hierba como el buey. Job 40:15. Dios inicia la descripción invitando a Job a mirar al Behemoth. El verbo implica presencia física. El Behemoth no es una figura mitológica, sino una criatura tangible. Aunque se trata de una bestia inmensa, es herbívora. Esto choca con la intuición de que una criatura de semejante tamaño y fuerza sería un depredador. Aquí, Dios establece que el Behemoth, aunque poderoso, no es violento por naturaleza. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Job 40:16. Dios dirige la atención a los lomos y músculos abdominales del Behemoth. Esto refuerza la imagen de una criatura físicamente imponente. Los términos utilizados sugieren una musculatura firme, resistente, que expresa vitalidad y dominio corporal absoluto. Su cola mueve como un cedro, los nervios de sus muslos están entretejidos. Job 40:17. Aquí encontramos uno de los elementos más debatidos por estudiosos y teólogos, la cola como un cedro. El cedro era uno de los árboles más grandes y majestuosos del mundo bíblico. Comparar la cola del Behemoth con un cedro sugiere gran longitud, grosor y fuerza. Esta imagen ha generado discusión sobre qué animal real podría tener una cola semejante, una cuestión que trataremos en capítulos posteriores. El segundo verso indica que sus tendones o nervios están entrelazados, lo que implica resistencia y fortaleza. No hay debilidad estructural en esta bestia. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Job 40:18. Esta metáfora mecánica revela que la fuerza del Behemoth no es solo superficial, sino estructural. Sus huesos son como metal,
resistentes a golpes, capaces de soportar su enorme peso y actuar como armas defensivas, si fuese necesario. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Job 40:19. Este versículo es impresionante. Llama al Behemoth el principio de los caminos de Dios, lo que muchos interpretan como la más grande o imponente de sus criaturas. Este título sugiere que, dentro del orden natural, no hay nada igual. Y luego viene la declaración definitiva. Solo su creador puede acercarse a él con la espada. Esta línea establece que el Behemoth no puede ser cazado ni dominado por el hombre. Su única vulnerabilidad es ante el mismo Dios. Esto lo convierte no solo en una criatura colosal, sino en una representación del poder indomable de la creación. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retoza allá. Job 40:20. El Behemoth se alimenta de los campos de los montes, implicando que necesita grandes cantidades de vegetación para mantenerse. Su entorno es amplio, y hasta otras bestias retozan allí, como si el Behemoth fuese una especie de rey pacífico de ese territorio. No se lo muestra como una amenaza, sino como una presencia dominante, pero integrada en la naturaleza. Se echa debajo de las sombras, en lo escondido de las cañas y de los lugares húmedos. Job 40:21. Este versículo describe su hábitat natural. Vive entre los humedales, entre las cañas altas y la sombra de los árboles. El Behemoth no es una criatura de desierto ni de montaña, sino de zonas pantanosas o ribereñas, un lugar donde su tamaño puede pasar relativamente desapercibido por el espesor del entorno. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Job 40:22. Más detalles del hábitat. Árboles frondosos y sauces nos hablan de un lugar fresco, con agua abundante. La imagen aquí es casi poética. Un gigante dormido entre la vegetación, envuelto en paz, pero de poder latente. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Job 40:23. Este es uno de los versículos más impactantes. Se dice que incluso si el río se desborda o el Jordán, símbolo de fuerza natural, choca contra su boca, el Behemoth permanece impasible. Nada lo altera. Esta imagen sugiere una resistencia sobrehumana, una calma que raya en la divinidad. El agua que inunda no lo arrastra ni lo mueve. No tiene miedo de las corrientes, porque él mismo es más fuerte que ellas. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Job 40:24. Finalmente, Dios lanza un reto retórico. ¿Quién puede atraparlo cuando está alerta? ¿Quién puede perforar su nariz, símbolo de doma? Nadie. El Behemoth no puede ser domesticado. Es libre, es salvaje, y así debe ser. Conclusión del capítulo. La descripción del Behemoth no es accidental. Cada detalle busca inspirar reverencia y temor. Esta no es solo una criatura, es una proclamación visual del poder de Dios manifestado en la tierra. En su grandeza, el Behemoth desafía toda lógica humana y al mismo tiempo recuerda que el Creador tiene dominio absoluto sobre lo que ha hecho. Desde hace siglos, los estudiosos y teólogos se han preguntado si el Behemoth, descrito en el libro de Job, es una criatura literal que habitó o habita la tierra, o si se trata de un símbolo poético, una representación literaria del poder de Dios o de alguna fuerza espiritual. Esta pregunta ha alimentado una diversidad de interpretaciones que van desde lo zoológico hasta lo metafísico. Teoría literalista. ¿Un animal real? Los defensores de una lectura literal del texto bíblico consideran que el Behemoth fue un animal físico, tangible y posiblemente conocido en tiempos antiguos. Según esta perspectiva, Job y su audiencia contemporánea debía ser capaz de reconocer a la criatura para que la enseñanza de Dios tuviera sentido. Por eso,
se han propuesto varias identidades posibles para el Behemoth. 1. El hipopótamo. Es probablemente la identificación más común. El Behemoth vive en zonas pantanosas, es herbívoro, fuerte y de gran tamaño. Muchas Biblias modernas incluso traducen Behemoth como hipopótamo en sus notas al pie o encabezados. Sin embargo, hay varios problemas. La cola del hipopótamo es pequeña y poco impresionante, lo que contradice la comparación con el cedro. No es invulnerable como lo presenta el texto. No cumple del todo con el nivel de asombro que transmite la descripción de Job. 2. El elefante. Otra opción es el elefante, por su enorme fuerza, tamaño y estructura ósea resistente. Su dieta herbívora y su piel gruesa coinciden con algunos aspectos de la descripción. Problemas. Al igual que el hipopótamo, su cola no es comparable con un cedro. Su hábitat no está asociado a pantanos ni humedales como el del Behemoth. 3. Un dinosaurio. Esta es una teoría moderna, sostenida especialmente por círculos del creacionismo literal. Se sugiere que el Behemoth podría haber sido un saurópodo, como el Brachiosaurus o el Diplodocus, por su enorme tamaño, cola larga y pesada, dieta herbívora, fuerza estructural en huesos y músculos. Los defensores de esta idea argumentan que Job, como texto muy antiguo, podría estar describiendo un testimonio sobreviviente de criaturas ahora extintas, compatibles con la idea de que humanos y dinosaurios coexistieron. Críticas. No hay evidencia arqueológica o paleontológica de humanos coexistiendo con dinosaurios. Sería difícil que una criatura así pasara desapercibida en la historia posterior a Job. Teoría simbólica. Representación del caos. Otros estudiosos prefieren una lectura poética o simbólica, entendiendo al Behemoth como un arquetipo. En este enfoque, el Behemoth representa fuerzas naturales e indomables, una especie de avatar del caos controlado por Dios. Argumentos a favor. El Behemoth aparece en un discurso divino altamente poético junto al Leviatán, otra criatura evidentemente simbólica. Las imágenes son grandiosas y exageradas, lo cual es común en la poesía hebrea. El propósito de Dios no es describir zoología, sino confrontar a Job con la magnitud de su poder. Desde esta perspectiva, el Behemoth no necesita tener un correlato físico. Su existencia es teológica, no biológica. Es una criatura literaria cuyo fin es magnificar la autoridad de Dios. Teoría mitológica, eco de antiguas cosmogonías. Algunos investigadores ven en el Behemoth una herencia de tradiciones mitológicas del antiguo Oriente Medio. En culturas como la babilónica y la cananea, existían seres colosales que representaban el caos primordial, como Tiamat o Yam, que eran vencidos por dioses para establecer el orden. Desde esta óptica, el Behemoth sería un reflejo israelita de esos mitos. Leviatán y Behemoth serían pares duales del caos, uno terrestre, el otro marino. El mensaje subyacente sería que Yahvé tiene dominio total sobre esas fuerzas, sin necesidad de combatirlas como en otras religiones. Él las crea y con su sola palabra las gobierna. Conclusión del capítulo. ¿Es el Behemoth un hipopótamo, un dinosaurio, una metáfora o un ser mitológico transformado por la fe monoteísta? La Biblia no nos da una respuesta explícita, pero su propósito está claro: demostrar la absoluta soberanía de Dios sobre lo incomprensible, lo poderoso y lo indomable. En el próximo capítulo exploraremos más esta dualidad entre el Behemoth y el Leviatán, dos titanes bíblicos que revelan aspectos distintos del poder divino. En la literatura bíblica, pocas criaturas generan tanto asombro y misterio como el Behemoth y el Leviatán. Ambos aparecen en el discurso final de Dios a Job, como testigos vivientes de su poder absoluto.
Aunque cada uno representa un dominio diferente, la tierra y el mar respectivamente, su presencia conjunta ha despertado numerosas interpretaciones teológicas y simbólicas. Este capítulo explora la relación entre estas dos criaturas titánicas, comparando sus descripciones, simbolismo y función dentro del discurso divino y de la tradición bíblica más amplia. El Behemoth, el titán terrestre. Como ya vimos, el Behemoth es descrito como la culminación de las criaturas terrestres. Vive en zonas húmedas, se alimenta de hierba, posee fuerza inigualable y no puede ser dominado por el hombre. Sin embargo, no se lo presenta como agresivo, sino sereno, firme y poderoso. Su grandeza radica en su estructura física y en su imperturbabilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. El Leviatán, el monarca de las aguas. En contraste, el Leviatán es una criatura marina descrita en Job 41. Aquí, Dios dedica aún más líneas a detallar su ferocidad, su fuego que sale por la boca, su cuerpo escamoso, su invulnerabilidad y su capacidad para sembrar el terror. Es presentado como un enemigo del orden, un ser temido por todos los habitantes del mar. Algunos versículos clave: de su boca salen llamas, centellas de fuego brotan, de sus narices sale humo como de una olla que hierve. Job 41, 19, 20. Mientras el Behemoth se relaciona con la estabilidad, el Leviatán representa el caos en movimiento. Su figura es más agresiva, peligrosa y misteriosa. En otras partes de la Biblia, como en Isaías 27:1, se habla de que Dios destruirá al Leviatán, la serpiente tortuosa, reforzando su carácter hostil. Dualidad simbólica, tierra y agua, fuerza y furia. La relación entre el Behemoth y el Leviatán puede verse como una dualidad complementaria dentro de la creación. El Behemoth domina la tierra con su peso, su estabilidad y su arraigo. El Leviatán reina en las profundidades del mar con su furia, fuego y movimiento. Ambos son inconquistables por el hombre, ambos están bajo el dominio exclusivo de Dios. Esta paridad sugiere que Dios gobierna no solo sobre los aspectos ordenados del mundo, sino también sobre las fuerzas caóticas que amenazan ese orden. Textos apócrifos y la visión del fin del mundo. En textos no canónicos como el libro de Enoc y en escritos rabínicos posteriores, se amplía la historia del Behemoth y el Leviatán. Se dice que en el fin de los tiempos ambos serán sacrificados por Dios y su carne será dada como banquete a los justos. Una fuente rabínica, el Midrash, comenta: el Behemoth pastará en las 1000 montañas y el Leviatán jugará en el mar, y cuando llegue el tiempo del Mesías, uno peleará contra el otro y Dios los matará a ambos con su gran espada. Aquí se transforman en símbolos escatológicos, representando las fuerzas que serán vencidas para dar paso al reino eterno de paz. Interpretaciones teológicas. Los teólogos cristianos también han visto en esta dupla una representación espiritual. El Behemoth, la soberbia humana, el orgullo que se afirma en lo terrenal. El Leviatán, el pecado más profundo, la rebeldía que agita las aguas del alma. Dios menciona a ambas criaturas, no solo como maravillas naturales, sino como instrumentos pedagógicos. En su discurso a Job, le muestra que si no puede comprender ni controlar al Behemoth ni al Leviatán, ¿cómo podrá juzgar los caminos del Creador? Poder sin rival. Lo que une al Behemoth y al Leviatán es que ambos están fuera del alcance humano, pero completamente bajo la autoridad de Dios. El mensaje es potente. El universo contiene criaturas, fuerzas y misterios que el hombre jamás podrá dominar, pero que no escapan al dominio del Altísimo. Reflexión. Al presentarlos como hermanos cósmicos del caos y del poder, Dios confronta a Job y a nosotros con una pregunta profunda. ¿Confiarás en el Creador, incluso cuando no puedas controlar ni comprender lo que Él ha creado? A lo largo de los siglos, el Behemoth,
ha sido objeto de múltiples interpretaciones por parte de teólogos judíos, cristianos e incluso filósofos. Su breve pero impactante aparición en el libro de Job ha sido suficiente para desencadenar siglos de reflexión sobre su naturaleza, su simbolismo y su papel dentro de la teología bíblica. En este capítulo, exploramos cómo distintas corrientes teológicas y épocas han tratado de dar sentido a esta enigmática criatura, judaísmo, Behemoth, en la literatura rabínica. En el pensamiento judío, el Behemoth aparece no solo en el Tanaj, Antiguo Testamento, sino también en textos midráshicos y apócrifos que lo desarrollan con mayor riqueza simbólica. Según el Midrash Tanhuma, Dios creó al Behemoth el sexto día junto al Leviatán. Ambos fueron separados para evitar que destruyeran la tierra. En el Talmud, Baba Batra 74b, se dice que el Behemoth pastará en 1000 montañas y que en el fin de los tiempos Dios lo sacrificará para un banquete mesiánico. Su contraparte, el Leviatán, será servida junto a él, y juntos simbolizan las fuerzas del caos primigenio que serán domadas por Dios para bendecir a los justos. En la Cábala, el Behemoth representa fuerzas poderosas, vinculadas al mundo físico, pero que requieren ser equilibradas por lo espiritual. No es una entidad malvada, sino una fuerza bruta sin moral que debe ser orientada hacia el bien por el Creador. Cristianismo primitivo y medieval. Los primeros teólogos cristianos, como Orígenes, Agustín de Hipona y Gregorio Magno, vieron en el Behemoth más que un animal. Para ellos, el Behemoth tenía una carga alegórica. San Agustín creía que el Behemoth representaba la carne, es decir, la naturaleza caída del ser humano, en contraste con el Leviatán, que simbolizaba al diablo. Gregorio Magno lo veía como una representación de los placeres del mundo, poderosos, atractivos, pero que deben ser vencidos por la espiritualidad. En la Edad Media, el Behemoth fue relacionado con uno de los demonios del infierno en textos como el Diccionario Infernal, donde se le representa como una bestia grotesca asociada a los banquetes y la gula. Aquí ya no se trata de zoología ni poesía hebrea. El Behemoth se convierte en una imagen del alma humana dividida, de la tensión entre lo terrenal y lo divino. Interpretación filosófica, Behemoth como arquetipo, filósofos como Tomás de Aquino y más tarde pensadores modernos vieron al Behemoth como un símbolo de los límites de la razón humana. En el discurso de Dios a Job, el Behemoth representa lo incognoscible, lo que no puede ser contenido por lógica o ciencia. Su mención no busca explicar su origen, sino recordar al hombre que hay un orden superior que escapa a su comprensión. Este enfoque filosófico culmina en una visión existencial del Behemoth, como un recordatorio de que el hombre no es el centro del universo y que debe vivir con humildad ante los misterios que lo rodean. Protestantismo y creacionismo moderno. Durante la Reforma, muchos teólogos protestantes volvieron a leer el texto de Job de forma más literal, sin tanta carga alegórica. Martín Lutero consideraba que el Behemoth era probablemente un animal real, una muestra del poder creador de Dios. En el siglo XX, con el auge del creacionismo bíblico, muchos grupos evangélicos identificaron al Behemoth con dinosaurios herbívoros, como el brontosaurio, sugiriendo que los humanos convivieron con estas criaturas. Esta visión intenta armonizar la ciencia moderna con una lectura literal del Génesis y del libro de Job, apoyándose en el detalle de la cola como un cedro. Visiones contemporáneas y psicoanalíticas. En enfoques más modernos, especialmente dentro de la psicología y el análisis simbólico, el Behemoth ha sido interpretado como una manifestación del inconsciente. Para algunos estudiosos influenciados por Carl Jung, representa una sombra psíquica, la fuerza interna, indomable, animal, que habita en cada ser humano.
En la literatura contemporánea se lo usa como símbolo de las pasiones desbordadas, la violencia reprimida o la potencia sin canalizar. Estas visiones modernas no niegan su carácter bíblico, sino que lo reinterpretan desde la interioridad humana, lo que hace al Behemoth aún más fascinante. Conclusión del capítulo. Desde las montañas de la escatología judía hasta los tratados filosóficos medievales y los laboratorios del pensamiento científico moderno, el Behemoth ha recorrido un largo camino. Lo que permanece constante es su impacto como símbolo del poder, del misterio y de la soberanía divina. La figura del Behemoth trasciende el texto de Job, se convierte en espejo de nuestros temores, nuestras limitaciones y sobre todo de nuestra necesidad de reconocer que hay cosas en la creación que solo Dios puede dominar. La pregunta sobre la verdadera identidad del Behemoth ha capturado la imaginación de investigadores modernos, científicos cristianos, arqueólogos bíblicos y curiosos por igual. La descripción minuciosa que aparece en Job 40 ha llevado a muchos a intentar identificar al Behemoth con una criatura real, y es en ese contexto donde surgen múltiples teorías contemporáneas. Algunas lo sitúan en el reino de los animales conocidos, mientras que otras lo conectan con criaturas extintas hace millones de años. En este capítulo, exploramos las teorías más aceptadas y también las más controversiales sobre qué o quién podría ser el Behemoth. 1. El hipopótamo, la opción tradicional. Muchos biblistas y traductores modernos han identificado al Behemoth como el hipopótamo por varias razones. Vive en ambientes húmedos, pantanosos, cerca de ríos y cañaverales, como se describe en Job 40, 21, 22. Es herbívoro, alimentándose de pasto y vegetación ribereña. Tiene un cuerpo grande y poderoso, difícil de dominar o cazar. Es territorial y puede ser agresivo si se le molesta. Problema principal: la cola, como un cedro, no encaja con la corta, delgada y móvil cola del hipopótamo. Este solo detalle ha provocado la mayor crítica a esta teoría, y es el punto que abre la puerta a interpretaciones alternativas. 2. El elefante, fuerza y tamaño. Otra teoría tradicional es que el Behemoth podría ser un elefante. También es herbívoro, de gran fuerza, con huesos fuertes como tubos de bronce. Se lo ha admirado desde la antigüedad como símbolo de poder. Vive en regiones cálidas, muchas veces en áreas con agua y vegetación. Problema, de nuevo, la cola. El elefante, como el hipopótamo, no tiene una cola imponente ni comparable a un cedro. Además, su hábitat y comportamiento no coinciden del todo con lo que describe el libro de Job. 3. Dinosaurios, una teoría creacionista. En los últimos años, la idea de que el Behemoth podría ser un dinosaurio, en particular un saurópodo como el Brachiosaurus o el Diplodocus, ha ganado popularidad en círculos creacionistas y literalistas bíblicos. Estos reptiles gigantes eran herbívoros, como el Behemoth. Tenían colas enormes, largas y fuertes, capaces de compararse con un cedro. Tenían cuerpos colosales, huesos extremadamente fuertes y proporciones que causaban asombro. Argumento central: si la Biblia describe una criatura como el Behemoth, con una cola tan majestuosa y fuerza descomunal, es razonable pensar que el autor estaba describiendo algo realmente impresionante, como un dinosaurio. Crítica científica. La comunidad científica dominante sostiene que los dinosaurios se extinguieron millones de años antes del surgimiento del ser humano, y por tanto es poco probable que un autor bíblico haya visto uno. Además, no hay evidencia arqueológica de convivencia entre humanos y dinosaurios. Respuesta creacionista. Ellos argumentan que los fósiles y cronologías actuales pueden estar erradas, y que algunos dinosaurios podrían haber vivido en tiempos bíblicos, incluso siendo mencionados como dragones o bestias en otros pasajes. 4. Híbrido simbólico, más que carne y hueso.
Algunos investigadores han propuesto que el Behemoth no es un animal específico, sino un combinado de varios, una especie de criatura poética formada por las cualidades más impresionantes de distintos seres: la fuerza de un toro, la solidez de un elefante, la estabilidad de una montaña, la imposibilidad de ser domado. Desde esta visión, el Behemoth es una construcción simbólica diseñada para representar lo incontrolable y majestuoso de la creación sin necesidad de que exista físicamente. 5. Criatura extinta desconocida. Hay quienes sostienen que el Behemoth sí existió, pero que no era un hipopótamo, ni un elefante, ni un dinosaurio conocido, sino alguna especie ahora extinta que no ha sido registrada por la ciencia moderna. Esta teoría se basa en la idea de que la paleontología todavía no ha descubierto todas las especies que existieron y que muchas criaturas descritas en textos antiguos podrían corresponder a animales hoy desconocidos. Posibilidades propuestas: un tipo de mamífero megafauna prehistórico, un reptil de gran tamaño post-dinosaurio, un animal que vivía en hábitats hoy transformados o destruidos. 6. Teoría alternativa: Behemoth como tecnología alienígena. Dentro del mundo de las teorías más extravagantes, algunos autores han vinculado al Behemoth con hipótesis extraterrestres. Proponen que las criaturas descritas en Job, incluido el Leviatán, son representaciones arcaicas de tecnologías avanzadas incomprensibles para los antiguos. Según estas ideas, la cola como un cedro podría ser una estructura mecánica. Su fuerza, resistencia e invulnerabilidad podrían describir una máquina o una entidad biomecánica. El relato de Dios mostrando estas criaturas podría representar un desfile de creaciones avanzadas para impactar a Job. Estas teorías, aunque intrigantes para algunos, carecen de sustento bíblico directo y se consideran altamente especulativas. Conclusión del capítulo. Cada teoría refleja no solo una interpretación del texto de Job, sino también una visión del mundo, una manera de entender la relación entre ciencia, fe, historia y misterio. Lo que todas comparten es una certeza: el Behemoth, sea cual sea su naturaleza, fue y sigue siendo una criatura que desafía los límites del conocimiento humano. Su imagen perdura no porque sepamos exactamente qué era, sino porque nos recuerda que el universo todavía tiene secretos más grandes que nuestra comprensión. Más allá de cualquier teoría zoológica, científica o histórica, el Behemoth posee una dimensión profundamente espiritual y simbólica dentro del mensaje bíblico. En el contexto del libro de Job, un relato centrado en el sufrimiento humano, la soberanía divina y los límites del entendimiento humano, el Behemoth cumple una función clave: revelar la majestad de Dios y la pequeñez del hombre frente al orden cósmico. Este capítulo explora los principales significados espirituales que han sido atribuidos al Behemoth a lo largo de la tradición teológica. 1. Una manifestación del poder creativo de Dios. El Behemoth es presentado por Dios como una obra maestra de la creación. Él es el principio de los caminos de Dios. Job 40:19. Este versículo no solo sugiere que el Behemoth fue una de las primeras criaturas en ser creadas, sino que es también una de las más impresionantes. El término principio puede entenderse como culminación o corona de las bestias. Desde esta perspectiva, el Behemoth es una obra de arte divina que demuestra que el Creador no solo es poderoso, sino también sabio, intencional y soberano. Su sola existencia obliga al hombre a mirar hacia arriba, a rendirse en reverencia ante el poder creativo de Dios. 2. La estabilidad frente al caos. A diferencia del Leviatán, el Behemoth no representa destrucción ni agresividad. Su carácter es estable, firme, inamovible. No se altera con ríos que se desbordan, no huye ante el peligro, no busca conflicto.
Esta imagen ha sido interpretada como un símbolo de estabilidad espiritual. El alma que está arraigada en Dios no se deja mover por las circunstancias. El justo, como el Behemoth, puede estar rodeado de turbulencia pero permanece firme. Así, el Behemoth se convierte en modelo de resistencia y de confianza silenciosa en medio del caos. 3. La humildad del ser humano. Una de las lecciones centrales del libro de Job es la necesidad de que el hombre reconozca su limitación frente a lo divino. En este sentido, el Behemoth actúa como una figura de comparación. Si Job no puede comprender ni controlar una simple criatura terrestre, ¿cómo podrá entonces juzgar los caminos del Creador? El Behemoth se convierte en una lección viviente de humildad, recordando al hombre que no es dueño del mundo, no puede controlar todas las cosas. Debe aceptar que hay misterios más allá de su entendimiento. Este mensaje resuena especialmente en tiempos de sufrimiento o incertidumbre, cuando el alma busca respuestas. A veces, la mejor respuesta es reconocer que Dios es más grande que cualquier explicación. 4. Símbolo del alma poderosa pero silenciada. Algunos intérpretes ven en el Behemoth una figura del alma humana, poderosa, capaz, pero destinada a vivir bajo la guía de su Creador. Así como el Behemoth no puede ser domado por el hombre, el alma no puede ser plenamente gobernada por la razón ni por el mundo. El Behemoth no es malvado, pero tampoco domesticado. Representa el potencial bruto, puro, latente de lo que somos. En la tradición mística se dice que el alma, como el Behemoth, es una fuerza que necesita ser contenida, comprendida, orientada por la fe. 5. El cuerpo, la carne y la batalla interior. En interpretaciones más alegóricas, el Behemoth representa la carne, es decir, los deseos y la naturaleza física del ser humano, en contraste con el Leviatán, que simboliza el espíritu del mal o la tentación externa. Desde esta perspectiva, el Behemoth no es enemigo, pero sí necesita dirección. Es la fuerza interna que puede construir o destruir según a quien sirva. Simboliza la batalla constante entre el impulso animal del hombre y su vocación espiritual. En este sentido, el Behemoth no está fuera de nosotros. Vive en nuestro interior. Es parte de la lucha por vivir de manera íntegra, guiados por la verdad divina. 6. Una figura cristológica indirecta. Algunos teólogos cristianos han visto en el Behemoth una figura que apunta a Cristo en sentido inverso. Si el Behemoth es la criatura más fuerte e indomable, Cristo es el Señor incluso de esa criatura. Mientras el Behemoth permanece como símbolo de la creación majestuosa, Cristo es el verbo que dio origen a esa creación. Donde el Behemoth representa poder físico, Cristo representa poder espiritual redentor. Así, al mostrar al Behemoth como algo que solo Dios puede controlar, el texto también alude, aunque indirectamente, a la necesidad de un mediador divino capaz de dominar no solo las fuerzas naturales, sino también el pecado, la muerte y el caos existencial. Conclusión del capítulo. El Behemoth no es solo una criatura asombrosa, es un símbolo poderoso que habla al corazón humano, nos recuerda quién es Dios, nos muestra quiénes somos nosotros, nos invita a confiar en aquel que controla incluso lo que no entendemos. Frente a un mundo lleno de incertidumbres, el Behemoth se alza como un testigo de que todo está bajo control, pero no bajo nuestro control, sino bajo el de Dios. Aunque su mención en la Biblia es breve, el Behemoth ha dejado una marca profunda en el imaginario colectivo de muchas culturas. Con el paso de los siglos, su figura ha sido reinterpretada, redibujada y adaptada por artistas, escritores, músicos, cineastas y hasta diseñadores de videojuegos. Este capítulo explora cómo el Behemoth ha traspasado las fronteras del texto bíblico para convertirse en un símbolo cultural con múltiples facetas, en la pintura y el arte religioso.
Durante siglos, los artistas cristianos y judíos se han visto desafiados por la tarea de representar visualmente a una criatura tan misteriosa como el Behemoth. Dado que su descripción bíblica es ambigua, las representaciones varían enormemente. En manuscritos iluminados medievales, el Behemoth aparece como una bestia robusta con patas de toro, cuerpo de elefante y cola larga, una amalgama de criaturas terrestres. En algunas ilustraciones rabínicas, se lo representa pacíficamente comiendo pasto, rodeado de montañas y aguas tranquilas, reflejando su conexión con la naturaleza y la estabilidad. En el arte apocalíptico, el Behemoth suele ser dibujado al lado del Leviatán, como su contraparte terrestre, a veces en escenas del juicio final o del festín mesiánico. Más que realismo, estas obras buscan transmitir su presencia simbólica, mostrando a un ser imponente, sagrado y fundamentalmente inalcanzable. En la literatura clásica y moderna, el Behemoth ha aparecido en obras literarias de todas las épocas, desde alegorías medievales hasta novelas contemporáneas. Literatura clásica. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, aunque no se menciona directamente al Behemoth, criaturas similares inspiradas en su figura habitan los círculos infernales. John Milton, en El Paraíso Perdido, alude al Behemoth como símbolo del poder de Dios sobre las fuerzas naturales, junto con Leviatán. Literatura moderna. En la novela El Maestro y Margarita del escritor ruso Mikhail Bulgakov, el Behemoth aparece como un gato negro gigante, sarcástico y demoníaco, compañero del diablo. Aunque no conserva las características bíblicas, su nombre remite directamente al símbolo del caos disfrazado de humor. Autores de fantasía como Keta R.R. Tolkien y C.S. Lewis se han inspirado en criaturas bíblicas como el Behemoth para crear sus propias bestias colosales que representan el misterio y el poder ancestral en videojuegos y cultura geek. La cultura pop contemporánea ha adaptado al Behemoth de formas tan variadas como inesperadas. En particular, en videojuegos y franquicias de fantasía, el nombre Behemoth, forma inglesa, se ha convertido en sinónimo de criatura masiva y difícil de derrotar. Videojuegos. En la serie Final Fantasy, el Behemoth aparece como un monstruo recurrente, siempre grande, con aspecto de toro o dragón, símbolo de fuerza bruta. En Monster Hunter, hay una misión especial donde los jugadores deben enfrentarse a un Behemoth gigantesco en un combate casi imposible. Juegos como Doom, Dark Souls, World of Warcraft y God of War también presentan versiones propias inspiradas en el Behemoth bíblico, fusionándolo con otros mitos y estilos artísticos. Cultura geek. En juegos de mesa, cartas coleccionables y figuras de acción, el Behemoth suele representarse como criatura final, jefe supremo o bestia invencible. Su uso como nombre para robots, vehículos militares ficticios o unidades pesadas es común, debido a su asociación con fuerza e invulnerabilidad en el cine y la televisión. Aunque no tan común como otras criaturas bíblicas, como los ángeles o los dragones, el Behemoth ha aparecido o influenciado varias obras visuales, documentales y series de contenido religioso, como los producidos por History Channel o National Geographic, han explorado la identidad del Behemoth desde perspectivas científicas y teológicas. Películas de ciencia ficción o fantasía, aunque no lo mencionan directamente, han adaptado su concepto en criaturas titánicas que reflejan su simbolismo, fuerza, resistencia y misterio. En animaciones religiosas, el Behemoth aparece como parte del discurso de Dios en Job, mostrando su poder frente a la pequeñez del hombre. En la música, incluso la música ha adoptado el nombre y figura del Behemoth. El grupo polaco de metal extremo, Behemoth, usa el nombre para expresar un mensaje provocador, apocalíptico y antirreligioso. Aunque su enfoque no es bíblico,
El uso del nombre refuerza el peso simbólico que la figura del Behemoth ha adquirido culturalmente. En géneros más clásicos o experimentales se han compuesto piezas inspiradas en pasajes de Job, donde el Behemoth sirve como motivo para transmitir lo sublime, lo misterioso y lo divino. Conclusión del capítulo. Desde la pintura medieval hasta los videojuegos del siglo XXI, el Behemoth ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un arquetipo cultural. Es fuerza indomable, símbolo del misterio, imagen del poder bruto, pero también del orden silencioso. El Behemoth nos demuestra que una sola criatura puede contener multitudes, significado espiritual, historia teológica, inspiración artística y representación de nuestras propias luchas interiores. Ya sea como monstruo, mito o metáfora, el Behemoth continúa rugiendo en la imaginación humana. Al final del libro de Job, después de largos diálogos, lamentos, silencios y preguntas sin respuesta, Dios no ofrece una explicación detallada del sufrimiento. En su lugar, ofrece una revelación, el espectáculo de la creación. Y en medio de esa revelación, entre estrellas, océanos y tempestades, surge el Behemoth, no como respuesta lógica, sino como respuesta existencial. El Behemoth no es solo una criatura, es un testimonio viviente del poder de Dios, una manifestación visible de que lo incontrolable, lo indomable, lo más fuerte que el hombre pueda imaginar, está completamente sujeto al Creador. El Behemoth no da respuestas, pero revela algo mayor. El libro de Job no termina con una lista de razones por las que el justo sufre. Termina con una visión. Dios mostrando su obra, su dominio, su grandeza. En esa visión, el Behemoth y el Leviatán son más que animales. Son puntos de comparación que hacen que Job, y todos nosotros, veamos cuán limitada es nuestra perspectiva. El mensaje no es que el sufrimiento sea bueno, ni que deba ser ignorado. El mensaje es más profundo. Si no puedes comprender ni controlar al Behemoth, ¿cómo podrás juzgar los caminos de Dios? Una lección de humildad. El Behemoth, con su cuerpo imponente, su cola como un cedro, su tranquilidad frente al río desbordado, enseña a Job y a cada lector una verdad difícil pero necesaria. No somos el centro del universo, no controlamos todo, no entendemos todo, y eso está bien. En lugar de exigir respuestas, la presencia del Behemoth nos invita a confiar, a descansar, a ver que, aunque hay cosas fuera de nuestro alcance, nada está fuera del alcance de Dios. Un símbolo de confianza y estabilidad. Mientras el Leviatán representa el caos, el Behemoth representa la solidez de lo creado. Vive entre las sombras, pero no teme. Come en paz. Está firme. Su simple existencia nos recuerda que el poder de Dios no es solo destructor o temible, sino estable, fuerte y lleno de propósito. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, el Behemoth nos recuerda que hay algo, alguien que permanece firme. Dios sigue en el trono, un eco de Cristo. Para el cristiano, toda la Escritura apunta a Cristo. Y aunque el Behemoth no es una figura mesiánica explícita, su contexto lo coloca como parte del plan redentor. Al mostrar a Job el orden divino, Dios está preparando su corazón para aceptar lo inexplicable con fe. Jesús, más tarde, tomaría el lugar del inocente que sufre sin causa aparente. Y como el Behemoth no fue domado por el hombre, fue obediente solo a su Creador. Y en su muerte y resurrección derrotó al verdadero caos, el pecado y la muerte. Behemoth hoy, ¿qué nos dice en nuestra generación? Vivimos en una era de incertidumbre, rapidez, ansiedad. Queremos controlar todo, entender todo, predecir todo. Pero hay Behemoths que se nos escapan. Situaciones, personas, dolores, preguntas que no tienen respuesta. Y es ahí donde el Behemoth vuelve a hablarnos, no con palabras, sino con su silencio poderoso, con su existencia, con su paz en medio del río furioso.
con su fuerza que no necesita gritar, nos recuerda que la fe no es tener todas las respuestas, es saber quién tiene el control, incluso cuando no lo entendemos. Conclusión final. El Behemoth es mucho más que un animal en un antiguo libro. Es una puerta al misterio, una figura que nos conecta con el corazón de Dios. No vino a ser temido, ni a ser adorado, ni a ser explicado por completo. Vino a mostrar que hay más en el mundo de lo que vemos, que hay fuerza en la quietud, que hay propósito en lo incomprendido y que cuando no tenemos palabras podemos mirar al